Invito al estrado, primeramente, a Julio Calzada Macel, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas Uruguay. Julio fue el artífice del diseño instrumental de la Ley de Regulación de Cannabis en Uruguay, fue promotor del debate nacional entre la sociedad civil y la academia y el Parlamento. Tiene una visión completa sobre las políticas de drogas que han tenido en continuidad ejemplar en Uruguay. Muchas gracias. Invitamos también a Eid Castro, alcaldesa de Linwood en 2016. Como alcaldesa lideró esfuerzos para aprobar la ley a favor de la legislación de la cannabis, convirtiendo a Linwood en una de las ciudades más permisibles y amigables para dicha ley en California, reviviendo su economía, enfocándose en revitalizar propiedades comerciales para lograr las grandes marcas de esta industria. Muchas gracias. E invitamos a Joseph Lekach, director y fundador de Arcan LLC USA. Joseph es el director y fundador de Arcan, una empresa dedicada al cultivo, transformación, procesamiento y venta de cannabis en varios estados de la Unión Americana, con operaciones en Oregon, Massachusetts y Maryland. Perfecto. El panel es Experiencias y Legislación Comparativa Internacional. Voy a lanzar preguntas abiertas para que por favor nos puedan compartir sus experiencias. Y básicamente lo que queremos hacer es que nos platiquen un poquitito de la relación que tuvieron con el gobierno, la relación de la experiencia personal que tuvieron en el tema de legislación. Por favor que nos digan cuánto tiempo se tardaron, cómo fue la estructura de la legislación, sus experiencias, vivir desde el principio, desde base cero hasta la parte de la estructura de la legislación. Por favor, Eid. Muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí desde la ciudad de Linwood. En mi ciudad fue una situación muy diferente. El estado de California en 1996 aprobó el uso médico del cannabis, pero no el recreacional. En el 2015, un legislador por el nombre Reggie Jones Sawyer estaba combinando dos leyes que nosotros le referimos en el estado de California como el Alma Rule y el Mercer Rule. Y el gobernador Jerry Brown firmó esa ley en octubre del 2015. Para ese entonces yo ya tenía bastante tiempo como miembro del concilio y estaba trabajando para el presidente de la asamblea, el señor Anthony Rendón. Y él me dio de tarea, o sea, mi trabajo ese día fue de que me iba a enfocar en cómo se iba a desarrollar la ordenanza para las ciudades en el sureste del distrito de asamblea de él. En ese caso, empecé con mi propia ciudad, que fue la ciudad de Linwood. Fue un poco extraño porque en el 2009 habíamos votado como concilio para prohibir los dispensarios. En ese tiempo no había mucha regulación y había mucha amenaza del gobierno federal de que si lo permitíamos en nuestra ciudad, tal vez íbamos a tener problemas con el gobierno federal. Pasó el tiempo, en el 2015 llega, me enfermo, me sale un tumor en mi tiroide y pues obvio empecé a consumir el cannabis y me armé de valor y fui con mis compañeros del concilio, que somos un total de 5, necesitaba 3 votos y los conseguí. Les dije, ustedes son borrachos o fuman y yo no les digo nada. Yo lo único que les pido es que me dejen medicinarme como a mí me gusta y como a mí me funcione mejor. Gracias a Dios ya no tengo ese tumor, ya me lo quitaron y ya no sufro de esos mismos problemas. La legislación pasó con un 4-1, uno se opuso a la legislación en Linwood, pero sí otorgamos 19 licencias que permite hacer todo. Desde venderla, cultivarla, extraer todo lo que quieran, y fuimos a la primera ciudad que pudo abrir el primer centro de extracción en el estado de California, que fue la compañía Moxie. Entonces, basado en todo eso de las 19 licencias que pudimos otorgar, 18 siguieron adelante. De esos 18, solo uno está funcionando en este momento. De los otros 17 están construyendo, están preparándose, están haciendo todo lo que tienen que hacer. Para no hacerse la larga, porque sé que tenemos el tiempo corto. En otras palabras, en mi pequeña ciudad, que es solamente 4.9 millas cuadradas, disculpen lo pocho, pude generar solamente
en cobros para el desarrollo, porque cada licencia obviamente tiene un edificio, se va a hacer un desarrollo económico y hay una inversión detrás de eso. Solamente en propiedades de impuesto pudimos generar en el primer año aproximadamente $3 millones más para la ciudad. Más aparte, 1,5 millones de cobros que se les hizo a las personas por el trámite. Eso no incluye un aproximadamente de 2 a 5 millones de ingreso a la ciudad, ya que estén todas funcionando. Y gracias a Dios ya mi ciudad ya no tiene un déficit, tenemos dinero ya para seguir adelante con las obras públicas, que es lo más importante para mi comunidad. ¿Y cómo los convencí? Con la verdad. Hablé con ellos. Abuelita, abuelito, ¿se acuerda el alcohol de caña con la marihuana? No es nada diferente, no es nada diferente. Es simplemente entender y educarnos, hablar con la verdad. Pero me gustó en el primer panel que dijo un señor, no me acuerdo su nombre, pero habló de la hipocresía. En eso me enfoqué yo con mi comunidad. Les hablé de la hipocresía, de por qué estamos como estamos, por la hipocresía. Los dejo con eso, gracias. Muchas gracias, Eid. Julio, nos interesaría conocer, tenemos ya la visión estatal, local, de comunidad, la visión ya federal del tema de Uruguay. Al final del día no es lo mismo la extrapolación a un nivel federal del país. ¿Que nos puedes comentar un poquitito de tu experiencia? Muchas gracias por la invitación al presidente Fox, a la Fundación, a ITAN por lo que ha dicho sobre Uruguay, que fue una figura que nos apoyó mucho en todo el proceso de trabajo que hicimos en Uruguay, que fue muy importante para nosotros. Uruguay es un estado pequeño también, tiene 3,5 millones de habitantes, no es un estado federal, es un estado unitario y eso seguramente facilita muchas cosas, a diferencia de lo que puede suceder en México, aunque también tenemos nuestras diferencias entre lo que son las ciudades más grandes, las más pequeñas y demás. Yo creo que, si bien Itan ya lo dijo, lo fundamental para enfocar el tema de la marihuana y el tema de las drogas es hacer referencia a los derechos humanos y a la salud pública. Y en ese marco, con esa perspectiva de derechos humanos, que es muy abarcativa y que tiene que ver con el derecho de las personas a tener una vida autónoma, independiente y a usar aquello que crean que es bueno para ellos, está también un derecho humano que es el que debe garantizar el Estado, que es el derecho a la seguridad. Y cuando los Estados empujamos a los usuarios de drogas, a las personas que buscan una forma de estar en el mundo, sea la felicidad o lo que sea, los empujamos a relacionarse con los mercados criminales, estamos empujándolos a la violencia, estamos empujándolos a la criminalidad. Estamos exponiéndolos a que tengan relaciones con personas, con sistemas, como es el sistema de las organizaciones criminales, que les generan daño para sí y para los demás. También, en este sentido, tener la cuestión de la salud pública como una cuestión sustancial tiene mucho que ver con esto. Hoy todos los usuarios que consumen marihuana de manera ilegal no saben la característica que la sustancia que están consumiendo tiene. Incluso para aquellas personas que consumen aceites de tipo medicinal y que no tienen control de parte de los organismos pertinentes, también estamos induciendo, o el Estado se está haciendo omiso a darles a esas personas garantías para que lo que consuman efectivamente les haga bien para su salud. Yendo a lo global de la pregunta, yo creo que es fundamental transformar la opinión pública. Nosotros partimos, como en parte lo decía Itan, partimos de una opinión pública con 27% a favor y 60% y 80% en contra, 70% en contra, y hoy, después de 4 años de estar en marcha la ley y de estarse ejecutando, tenemos un 60% de la población que acompaña la regulación que hicimos y un 40% que se mantiene
en contra. Quiere decir que cambió significativamente la percepción de la población en relación a este tema. Y lo fundamental es que luego de 4 años de estar en ejecución la ley en todas sus variantes, que no vamos a abundar acá, no ha pasado nada. No ha pasado nada en las calles, no se ven bandas de zombies andando por la calle con problemas con las drogas y sobre todo no ha pasado nada a nivel internacional, porque se nos acusaba que Uruguay iba a dejar de recibir medicamentos como le pasó a México en los años 40, como Fernando lo dijo hoy, o se nos acusaba de que íbamos a tener represalias de todo tipo y nada de eso pasó. Todo lo contrario, de aquel momento del año 2013, cuando nosotros aprobamos la ley, donde tuvimos ciertamente presiones de Naciones Unidas, de la JIFE y de diferentes organismos, en Uruguay no le ha pasado nada desde el punto de vista comercial, no le ha pasado nada desde el punto de vista del sistema de salud, no le ha pasado nada de que le hayan negado a nadie medicamentos para poder llevar a la salud pública de manera correcta adelante. Y esto me parece que es muy significativo para que todos tengamos en cuenta. Se puede avanzar significativamente, se tiene que ser responsables en la forma de regulación, como también estuvo planteado en la primera instancia de la jornada que tuvimos hoy, y no solo se puede, sino que se debe de ser responsable al momento de la regulación. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Joseph, te voy a hablar en español, sé que vas a contestar en inglés. Como en tu experiencia como emprendedor y como hands-on, ¿no? Que metió desde la creación de una empresa, pero más bien la pelea de la legislación a nivel estatal y tu experiencia en varios estados de la Unión Americana, ¿qué nos puedes comentar en la parte del que se enfrenta directamente con las autoridades, que ha apoyado el tema de la transformación en estos estados? Para empezar, gracias presidente Fox, señora Fox, por la invitación de estar aquí. Hablo como gringo, entonces voy a hablar en inglés. Perdón. Bueno, lo primero que ves en los Estados Unidos como un mercado de cannabis es que cada día cuando me despierto estoy violando una ley federal. Y esto es algo difícil de superar para muchas personas, porque esto crea muchos problemas en cuanto a obtener capital para el negocio o incluso ver los mercados públicos en los Estados Unidos, pero como una empresa estadounidense basada en activos no podemos cotizar en bolsa. Y también esto limita mucho a otras empresas y permite que las empresas pequeñas realmente puedan florecer en lo que es uno de los mercados más grandes de cannabis en el mundo. Entonces, cuando bajamos del nivel federal, realmente estamos hablando de 50 mercados diferentes, porque cada estado cree que saben más y que tienen más información que todos los demás. Y voy a utilizar a Massachusetts como un ejemplo extravagante ahora, porque Massachusetts está a la mitad entre un mercado solamente médico y un mercado dual, recreativo y médico. Y lo que notamos mucho ahí es que los reguladores no tienen la experiencia operativa, tienen sus metas. Por ejemplo, los reguladores en la Comisión de Control de Cannabis, que está manejando en Massachusetts el uso recreativo de la marihuana, quieren asegurarse de que sobreviva y florezca el mercado médico. Es como Lenny del libro, que ama tanto al conejo que lo abraza hasta que lo sofoca y lo mata. Entonces los reguladores de Massachusetts, para proteger la industria de la marihuana médica, están matándola. Por ejemplo, las tarifas para obtener una licencia para abrir un dispensario, la licencia te va a costar 15,000. Si necesitas, a veces necesitan otra licencia que les va a costar $50,000 al año. Y vemos otros factores, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo. Si vamos al estado de Washington, Oregon, Colorado, y como patrón te registras con el estado y obtienes tu tarjeta de verificación de patrón. Entonces toda la carga recae sobre ti, pero en Massachusetts quieren que nosotros contratemos a personas
que hayan sufrido un impacto desproporcionado de la guerra contra las drogas. Pero el problema aquí es que cada vez que tengo a alguien, yo soy el responsable. Yo tengo que registrarme a mí con 4 tarjetas diferentes para poder entrar a trabajar en esos lugares. En cambio, en todos los demás estados nada más necesitamos uno, es mucho más fácil. Y por ejemplo, si contrato, por cada persona que contrato tengo que pagar de $500 a $700 al estado. Entonces, si no me funcionan, es mucho dinero que estamos gastando ahí. Y ahora los gobiernos estatales y el gobierno federal también están tratando de impactar la legislación. No hay que tomar un punto de vista proteccionista. Nosotros interactuamos muy seguido con el Ministerio de Salud, con varios consejeros del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y les hablamos desde el punto de vista del sentido común. Les decimos, aquí es lo que nos va... si ustedes... promulgan estas regulaciones, activan estas regulaciones, esto es lo que así nos va a afectar. Massachusetts como mercado se va a abrir, va a haber más licencias que se van a emitir. Y entonces nosotros de esto no le hablamos a los reguladores, les decimos, ok, estas son las regulaciones que van a impedir nuestra habilidad de recaudar fondos o van a impedir que la gente realmente obtenga buenas oportunidades de empleo. Y si alteramos un poquito estas regulaciones, el mercado va a florecer. Entonces, realmente lo vemos desde el punto de vista del mercado en vez de un punto de vista proteccionista. Muchas gracias. Sorprendente tu caso. Para analizar un poquito más, me gustaría lanzar una pregunta a cada uno de ustedes. Sé que es complicado, pero me encantaría que nos dijeran en breves palabras qué recomendaciones a partir de sus experiencias que han tenido en sus comunidades, en el país o en sus trámites de licencias para México. Sé que la extrapolación y el aterrizar y tropicalizar las leyes es todo un tema, pero ¿qué recomendación tendrían ustedes como estas figuras clave en cada una de sus comunidades para aquí, para México? Bueno, para mí la única recomendación para ustedes, México, es muy importante la educación y dialogar persona a persona con sus residentes. Esto no es algo de nomás los anuncios en la televisión o por la radio. Este es algo de tomarse el tiempo de platicar esa historia personal. Eso fue lo que yo hice. Yo hablé de mi historia personal, de cómo le he ayudado a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi suegra, a todos, de todos los beneficios. Si empezamos con la persona individual, como una persona individual, poco a poquito vas cambiando la opinión de cada persona y esa persona se toma el tiempo de educar a otra persona. Tal vez no digan públicamente sí, yo apoyo el cannabis. No se preocupen de eso. Preocúpense de injertarles la educación para que cuando vayan a la UNGLA sepan cómo votar. Entonces, eso regresa también a educar a nuestros residentes en cómo involucrarse en su gobierno local. No sé yo muy bien cómo funcionan aquí las cosas en México, pero sé que en mi país, aunque el gobierno federal es muy importante y representa a nivel mundial, es a nivel local donde puedes hacer la diferencia porque tienes el control ahí de inmediato. En Linwood, siendo tan pequeña, 4.9 millas cuadradas, fue la primera ciudad en todo el estado de California. Y cuando llamas al estado, al Go Biz Department y le haces preguntas sobre cualquier legislación del cannabis a nivel local, te dicen, llámale a Linwood, ellos ya saben y te guían. Mi única recomendación para ustedes es eso: comuníquense, edúquense, platiquen, pero muy importante, llévenselo directamente a la gente. Porque cuando la gente está educada, no los pueden hacer, con el perdón de la palabra, pendejos. Muchas gracias. Julio, por favor, ¿alguna recomendación que tengas? Sí, bueno, en principio hemos estado durante décadas
luchando, confrontando con la existencia de un traje de talla única para todas las políticas de drogas. Una misma talla de política para Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, que para México, que para Brasil o que para China, es un sentido político. Entonces, es difícil dar recomendaciones. Nosotros tuvimos un conjunto de dificultades porque no teníamos legislación comparada previa. Entonces, cuando empezamos, tuvimos que buscar, inventar cosas que hoy ya están inventadas. Hoy tenemos Uruguay, tenemos Colombia, tenemos los estados de Estados Unidos, tenemos Canadá. Entonces, lo primero es mirar qué es lo que se ha hecho en otros lugares y qué es lo que ha dado resultado. Eso en materia de legislación. En materia política, yo creo que todos tenemos un punto en común, que es lograr ampliar las libertades en un marco de derecho y con perspectiva de salud pública. Y eso nos pone, si todos tenemos ese objetivo, nos pone a muchos en un mismo campo, a los activistas, a la industria, a los políticos, a la academia, que tiene un papel muy relevante en todo esto. A mí me parece que eso es un aspecto fundamental, que sin duda tenemos diferencias. El modelo de Uruguay, como también lo dijo Ethan, es muy diferente al modelo de Estados Unidos, pero eso porque nuestro país es significativamente diferente en su historia constitucional, en su cultura, en su idiosincrasia. No compartimos modelos totalmente desregulados o regulados exclusivamente por el mercado. Nos parece que las drogas son sustancias que tienen riesgo para las personas y que por lo tanto tienen que estar necesariamente reguladas, y la marihuana es una sustancia que tiene riesgo para las personas. Tiene riesgos diferentes a lo de la heroína, a lo de la cocaína, a lo del tabaco y a lo del alcohol, pero no es una sustancia inocua y por eso tiene que necesariamente ser regulada. Y tiene que ser regulada responsablemente, no de la forma que ha sido bajo la prohibición, que lo que ha hecho es generar el efecto contrario. Recomendaciones me parece que son esas, ¿no? Eliminar diferencias entre lo que puede ser una visión política y una visión de un activista, entre el de una empresa al de la academia o al del sistema de salud. Hay que aunar los esfuerzos en función de un objetivo común y después en el proceso se verán las diferencias. Si no trabajamos en una misma mesa es muy difícil, tanto desde el punto de vista de legislar, como a nosotros nos pasó, que generamos mesas intersociales donde habíamos representantes del gobierno, de los partidos políticos, de los activistas, de la academia, donde recurrimos a las organizaciones que durante décadas trabajaron a nivel internacional en esto, donde miramos lo que pasó en Portugal, lo que pasó en Holanda, pero también los modelos de clubes canábicos del País Vasco o de Cataluña, que son modelos diferentes. Entonces, todo esto en conjunto es necesario a los efectos de lograr un espacio de apertura y de transformación en materia de política. Después, la realidad de cada sociedad, la idiosincrasia de cada pueblo, dirá cuál es la fórmula de regulación responsable para cada uno de esos países, de esos lugares. Perfecto, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Julio. Joseph, any brief recommendations you may have for us? I'm being told we're running out of time, so I'm going to go as quick as I can. Me están diciendo que ya no tengo mucho tiempo, entonces voy a apresurarme aquí. Creo que México puede ser uno de los líderes mundiales en cannabis. La investigación, el crear marcas. México tiene tanta diversidad de capital humano que es una oportunidad generacional, así es, que México está disfrutando. Realmente creo que México puede ser incluso más grande que Canadá y más que Estados Unidos, porque nosotros a nivel federal ya no somos los líderes. Entonces es sencillo. Cuando creen estas regulaciones, piensen con las personas que van a operar con estas regulaciones para ver los efectos que van a tener sobre ellos. Y también una de las cosas que sabemos es que
ahorita en México no se va a poder producir marihuana y creo que es una gran oportunidad para atraer empleos. ¿Por qué importar de Colombia? ¿Por qué importar de Canadá o de Uruguay? Perdón, pero ¿por qué importar de allá cuando se pueden producir aquí? Hay tanta área, tanto terreno, hay tanto know-how. Ganen el dinero aquí y que se mantenga aquí.